Ok. Entonces, continuamos con la clase. Vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco, que ya lo definimos en la clase previa. Y comenzaremos con la fase de la sístole. La fase de la sístole, hemos dicho que tenemos 3 fases, ¿verdad? Y vamos a ir describiendo cada una de ellas sobre la marcha. Entonces, en la primera fase de la sístole tenemos la contracción ventricular isovolumétrica. Veamos el nombre, ¿no? Isovolumétrico. Quiere decir que no hay un cambio en el volumen intraventricular, ni en el VI ni en el VD. Entonces, esto nos dice que tenemos tanto las válvulas de entrada, que es las auriculoventriculares, como las sigmoideas cerradas, ¿verdad? En esta fase, ¿qué va a pasar? Que va a haber una contracción de nuestros ventrículos y va a hacer que nuestra presión intracavitaria vaya incrementando. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer esto? Quiere hacer ganarle a la presión que existe dentro de mis arterias, de la aorta y de la pulmonar, para poder generar la apertura de las válvulas sigmoideas en la siguiente fase, ¿no? Tanto la pulmonar como la aórtica. Entonces, ya que durante la contracción ventricular isovolumétrica supera la presión dentro de la aorta y la pulmonar, comenzaremos la siguiente fase, que es la fase de eyección ventricular rápida. En esta fase, entonces, la presión intraventricular va a ganarle a la presión en nuestra aorta y en nuestra pulmonar, generando la apertura de las válvulas sigmoideas y generando la fase de eyección rápida. ¿Por qué rápida? Porque en este punto, la diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta o la pulmonar va a ser muy marcada, lo que va a generar que el flujo de sangre salga rápidamente con mucha abrasión mecánica hacia mi aorta y hacia mi pulmonar. Conforme se está vaciando la sangre del ventrículo, de los ventrículos hacia la aorta y la pulmonar, la presión irá disminuyendo gradualmente. Esta disminución de la presión va a hacer que el flujo del ventrículo y la aorta vaya disminuyendo y por eso vamos a caer a la siguiente fase, la tercera, que es la eyección ventricular lenta. ¿Por qué se hizo lento? Porque el gradiente de presión entre el ventrículo y entre la aorta y la pulmonar, ¿sí? Empieza a disminuir. Entonces sigue habiendo un flujo anterógrado hacia la aorta, pero con menor velocidad. Va a llegar un punto en el que esta presión dentro de mi ventrículo se va a hacer menor que la presión a nivel de mi aorta y mi pulmonar, generando la siguiente fase. Y comenzaré como la fase de diástole. Entonces, la fase de sístole, ¿cuántas etapas son? 3. 3 fases tenemos, 3. Contracción ventricular isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Después de eso, continuaremos con la fase de diástole. La fase de diástole tenemos 4 etapas. La primera etapa, que se llama parecida a la primera etapa de la sístole, vean su nombre, es una relajación ventricular isovolumétrica. Isovolumétrica quiere decir que entonces, igual que la otra vez, nuestras válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas van a estar cerradas. No habrá cambio de volumen dentro de mi ventrículo y estamos en una fase en la que mi ventrículo, ¿qué va a pasar? Se va a relajar, ¿de acuerdo? Para que la presión dentro de mi ventrículo continúe disminuyendo. Para que en un punto, en esta fase en la que se está llenando las aurículas, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, ¿sí? Se esté llenando de volumen y la presión dentro de la aurícula esté incrementando para que llegue el punto en el que esta presión dentro de mi aurícula derecha e izquierda supere a la presión que tengo en mi ventrículo y genere la siguiente fase, ¿verdad? En el cual, por este gradiente de presión, genere que las válvulas auriculoventriculares se abran, como vemos aquí. Tanto la tricúspide como la mitral se van a abrir por esa diferencia de gradiente de presión
dentro de mi aurícula, mucha presión por acá y acá menos presión, generando este gradiente tan importante de diferencia que tendremos un llenado ventricular rápido. Llenado ventricular rápido, ¿verdad? Bien. Conforme el llenado ventricular rápido se dé, pasará que igual la presión dentro de mis aurículas irá disminuyendo, ¿sí? Lo que hará que la diferencia de presión entre mis aurículas y mis ventrículos vaya disminuyendo y caeremos a la siguiente fase, que es la fase de llenado ventricular lento. ¿Sí? La presión sigue siendo mayor en las aurículas, sí, definitivamente es mayor, pero la presión en mis ventrículos será menor, pero ya la diferencia, ¿sí?, es pequeña, por lo que el flujo de sangre de mis aurículas hacia mis ventrículos será más lento, la fase de llenado ventricular lento. Obviamente, nuestras válvulas sigmoideas persisten cerradas para que pueda tener un llenado ventricular, ¿de acuerdo? Bien. Y que la presión dentro de mi ventrículo esté incrementando al punto que podamos llegar a la siguiente fase, después del llenado ventricular lento, ¿sí? Que será la contracción auricular. Llega un punto en la que la presión, la diferencia de presión es tan pequeña en mis dos cavidades que solo un efecto mecánico como la contracción auricular va a permitir que exista un avance adecuado del último punto, la última etapa de mi diástole. Por eso decimos que la contracción auricular está aportando aproximadamente un 20% de mi gasto cardíaco, ¿sí? Es por eso que los pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, que ya cuando tenemos una fibrilación auricular, esa contractilidad ya no es normal, no es una contracción normal de las aurículas, sino que la aurícula está teniendo un movimiento como vibratorio, ¿no? Que no genera una contracción efectiva y eso hace que este 20% se pierda. ¿El paciente hace su vida cotidiana normal? Sí. No están en falla cardíaca, a menos de que le exijamos más a ese corazón. Si tengo el paciente ya lo pongo a caminar o a hacer ejercicio, de repente sí se va a quejar de disnea de esfuerzo, ¿no? Por esa pérdida del 20% de la contracción auricular. Ok. Entonces, fíjense cómo el corazón se mueve, ¿sí?, el flujo sanguíneo a través de diferencias de gradiente de presión. De donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Qué genera que se aumente la presión? A nivel de los ventrículos, la contracción ventricular. A nivel de las aurículas, el llenado de las aurículas del flujo que proviene del sistema venoso sistémico del lado derecho, y cuando es del lado izquierdo, del flujo venoso que viene de mis capilares pulmonares a través de las venas pulmonares y que llegan a mi aurícula izquierda. ¿Okay? Bien, entonces, ahora vamos a ver un videíto en el cual se va a integrar algo que se llama el diagrama de Wiggers, con W y doble G, esquema de Wiggers. Este esquema, que me voy a adelantar poquito aquí en la presentación, ahorita me regreso. El esquema de Wiggers nos junta cómo se comporta la presión dentro de mi ventrículo, la presión y el volumen dentro de mi ventrículo, dentro de la aorta, del ventrículo y de la aurícula. Y también me correlaciona cómo se va comportando el volumen dentro de mi ventrículo, es la línea azul. Y cómo coincide con los eventos eléctricos de mi corazón, la despolarización auricular, por la onda P, la despolarización ventricular, el QRS, la repolarización ventricular por la onda T. Y también cómo coinciden los eventos eléctricos, los eventos mecánicos que vemos acá, con lo que nosotros auscultamos en el corazón de nuestros pacientes, el S1 y el S2.
Entonces, este esquema es muy importante que lo entendamos. Cuando yo ausculto a un paciente, yo tengo que saber, en ese momento que estoy escuchando el S1, qué está pasando en mi corazón, cómo está la presión de mi aorta, cómo está la presión de mi aurícula, cómo está la presión de mi ventrículo, cómo está el volumen ventricular y en qué fase de mi trazo de electro estoy correlacionando. Así vamos a poder entender cuando tengamos una anormalidad, tanto en la auscultación y también en el electro, ¿sí? Para entender el ciclo cardíaco. Entonces, este esquema es muy importante que nos quede muy claro. Bien, me voy a regresar al video que les comento y vamos a poner atención y al final hacemos observaciones. Pongamos atención todos, por favor. El ciclo cardíaco se refiere a la secuencia de eventos que ocurren y se repiten con cada latido cardíaco. Puede dividirse en dos fases principales, sístole y diástole, donde cada una se subdivide en varias fases más cortas. Sístole y diástole, cuando no se especifica de otra forma, se refiere a la contracción y relajación ventricular, respectivamente. Recordatorio. La sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de una cámara, mientras que la relajación disminuye la presión. Las válvulas AB se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierran cuando el gradiente de presión se invierte. Del mismo modo, las válvulas semilunares se abren cuando las presiones ventriculares son mayores que las presiones aórtica pulmonar y se cierran cuando ocurre lo contrario. El ciclo se inicia con el disparo del nodo SA, que estimula a las aurículas a despolarizarse. Esto está representado por la onda P en el SG. La contracción auricular comienza poco después de que la onda P inicia y hace que la presión dentro de las aurículas aumente. Eso que nos está diciendo en el video es lo que habíamos platicado, que es el retraso electromecánico. Y aquí lo estamos viendo como un evento eléctrico, que es la despolarización de mi aurícula, ocurre primero y después, vean cómo después de eso, después de la onda P, comienza realmente a incrementar la presión de la aurícula. ¿Por qué comienza a incrementar la presión de la aurícula? Porque estamos teniendo una contracción auricular. Entonces tenemos un evento eléctrico y después un evento mecánico, que es la definición del ciclo cardíaco, ¿verdad? Bien, continuamos con el video. Forzando la sangre hacia los ventrículos. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular, porque en este punto los ventrículos ya están casi llenos, debido al flujo de sangre pasivo hacia los ventrículos a través de las válvulas AB abiertas. A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas AB, ocasionando que éstas se cierren. El cierre de las válvulas AB produce el primer ruido cardíaco, S1, y marca el inicio de la sístole. Es importante, entonces cuando yo ausculto el primer sonido del corazón, va a correlacionar con el cierre de las válvulas AB, ¿de acuerdo? Y eso es importante para entender en qué fase del ciclo estoy cuando estoy escuchando el corazón de mi paciente. Y esa es pregunta de examen para que se acuerden. Ay, me adelanté. A través de las válvulas AB abiertas. A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas AB, ocasionando que éstas se cierren. El cierre de las válvulas AB produce el primer ruido cardíaco, S1, y marca el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular, representada por el complejo QRS, está a medio camino
y los ventrículos empiezan a contraerse, aumentando rápidamente las presiones dentro de los ventrículos. Por un instante, sin embargo, las válvulas semilunares permanecen cerradas y los ventrículos se contraen en un espacio cerrado. Esta fase se denomina contracción isovolumétrica porque no se expulsa sangre y el volumen ventricular no cambia. La eyección ventricular empieza cuando las presiones ventriculares exceden las presiones dentro de la aorta y la arteria pulmonar. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren y la sangre es eyectada fuera de los ventrículos. Esta es la fase de eyección rápida. A medida que la repolarización ventricular, representada por la onda T, empieza, la presión ventricular empieza a caer y la fuerza de eyección se reduce. Cuando la presión por debajo de las presiones aórtica y pulmonar, las válvulas semilunares se cierran, marcando el final de la sístole y el inicio de la diástole. El cierre de las válvulas semilunares produce el segundo ruido cardíaco S2. La primera parte de la diástole es de nuevo isovolumétrica, a medida que los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. Las presiones ventriculares caen rápidamente, pero sus volúmenes permanecen iguales. Mientras tanto, las aurículas se llenan con sangre y la presión auricular aumenta lentamente. El llenado ventricular empieza cuando las presiones ventriculares caen por debajo de las presiones auriculares, haciendo que las válvulas AB se abran, permitiendo que la sangre fluya hacia los ventrículos pasivamente. Las aurículas se contraen para terminar la fase de llenado y el ciclo se repite. El ciclo cardíaco se refiere a la secuencia de eventos que... Bien, ahora, en base aquí a la listita que nos están poniendo, ¿qué fase nos hace falta? ¿En la sístole o en la diástole? Nos falta una etapa. ¿Quién levanta la mano? ¿Cuántas fases dijimos que son en la sístole y cuántas etapas dijimos que son en la diástole? 3 en la sístole y 4 en la diástole. Perfecto. A ver, Sara, ¿cuál es la que hace falta entonces? En la diástole hace falta una que es la de, ya está la de relajación, ya está la de llenado, ya está la de contracción. ¿Falta? No, sí está aquí, mira. Falta la del llenado lento, ¿no? Y de hecho lo que pasa es que aquí en esta nada más nos lo están como englobando dentro de lo del llenado ventricular, lo engloban las dos, la fase rápida y la fase lenta, ¿no? Más para recordarlo. Así que también tenemos dos fases dentro de la diástole, ¿verdad? Muy bien, que esas nosotros las vemos muy bonito en ecocardiografía porque podemos evaluar justamente las dos fases. Podemos evaluar cómo, pues aquí un dibujito. Yo tengo el llenado ventricular rápido, que nosotros en eco lo llamamos onda E. Onda E. Después, tengo una etapa, que es el llenado lento, o también conocida como diástasis. Diástasis, el que leyó el tema puede acordarse de ese nombre. Diástasis. Diástasis, que es la fase de llenado ventricular lento. ¿Sí? Que es esta zona de aquí, acá. Y después tenemos ya la contracción auricular, o también conocida como la patada auricular, ¿verdad? Que es la última fase de mi diástole, ¿sí? Que va a dar solo el 20% de mi llenado ventricular. ¿Okay? Lo demás lo va a dar la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, también llamada diástasis, y por último la contracción auricular. ¿Okay? Bien, entonces recordar y vean qué bonito correlaciona todo, cómo van cambiando las presiones y cuando las presiones aparecen
y se sobrepasan, por ejemplo, la de la aurícula al ventrículo, genera el cierre de las válvulas auriculoventriculares y nos va a dar el S1. Cuando las presiones, la presión de la aorta supera la del ventrículo, porque la del ventrículo está bajando, se genera el cierre de las válvulas sigmoideas y que me va a dar el S2, ¿sí? Entonces estas válvulas, estos sonidos, el S1 me dice el cambio, el inicio de la sístole y el S2 el inicio de la diástole. Cuando yo escucho el corazón de mi paciente tengo que empezar eso, sístole, diástole, ¿sí? Hay que identificar cuál es el S1 y cuál es el S2 para saber en qué fase del ciclo estoy. Si yo identifico el S1 y escucho un sonido, después del S1 me dice que es un sonido con un problema, un soplo sistólico. Si yo solo escucho un soplo sistólico en el foco aórtico, yo pienso que es una estenosis aórtica, ¿sí? En cambio, si yo escucho después del S2 un soplo también en el foco aórtico, puede ser más bien ya una insuficiencia aórtica. Entonces, por eso es muy importante que este esquema lo digamos, que lo leamos, que lo entendamos, para que se nos facilite entender más adelante la cuestión de semiología y entender más fácilmente las valvulopatías. Bien, ya lo vimos, ok. Y entonces, el ciclo cardíaco es una secuencia, como lo vemos aquí, de eventos eléctricos y mecánicos que ocurren en cada latido y que se están repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Ok? Muy bien. El esquema de Weavers que dijimos que hay que repasarlo, hay que tenerlo en mente. Y el flujo de sangre en el corazón. Entonces, vamos a repasar un poquito esto. Todo el llenado de nuestro corazón, del lado derecho, llega a través de estos tubitos. ¿Quién me dice cómo se llama este tubito y este tubito que va a drenar a la aurícula derecha? Levanten la mano. Mariana. Vena cava superior e inferior. Perfecto, muy bien. Vena cava superior y vena cava inferior acá abajo. Ok, la vena cava superior, hay una estructura que ya platicamos que está aquí pegadita a la desembocadura de la vena cava superior con la aurícula derecha. ¿Qué estructura es? ¿Quién me dice? ¿Angélica? El nodo sinusal. El nodo sinusal, perfecto, muy bien. ¿Sí? Aquí está el nodo sinusal, muy bien. Y después tenemos otra estructura muy importante que está en esta zona, cerquita de la vena cava inferior, cerquita de la válvula septal de la tricúspide, aquí en el vértice que está el seno coronario, y el ligamento de Todaro. ¿Cómo se llama esta estructura que está en este triangulito y que los bordes son esas estructuras que ya mencioné? Seno coronario, la válvula septal de la tricúspide y el ligamento de Todaro. Pizzeli. Pues sería el nódulo auriculoventricular, ¿no? Está el nodo auriculoventricular, sí, pero ¿cómo se llama el triangulito? ¿Cómo se llama esa zona? El triángulo de... ¿Válvula de Eustaquio? No, está por ahí, sí, la válvula de Eustaquio está por ahí porque está cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. A ver, María Fernanda. Dice el triángulo de Koch, ¿no? Algo así era. Exactamente, el triángulo de Koch, que es donde está, como bien dijeron, el nodo auriculoventricular, ¿verdad? Que van a estar interconectados estos dos, van a estar interconectados por los haces internodales, ¿no? Que tenemos 3, que ya más adelante, cuando veamos lo del electro, lo vamos a platicar. Muy bien, correcto. Y dijimos que la gran diferencia de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, es que la aurícula derecha es más compleja, ¿verdad? Porque tenemos las estructuras de descarga del sistema venoso, del organismo y también del mismo corazón, por eso tenemos el seno coronario, ¿verdad? Y que es una estructura que es más trabeculada, más rugosa que la aurícula izquierda. Bien. De la aurícula derecha, la orejuela es una estructura que es más como una bolsita y que no es tan, tiene menos riesgo de formar trombos que la orejuela de la aurícula izquierda. La válvula que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? La válvula. Angélica. Tricúspide. Muy bien, la válvula tricúspide. Y esta válvula tricúspide ya se ha visto que sí, en un 40, casi 50% de las veces es tricúspide, pero en un porcentaje importante también puede ser cuatricúspide y se subdivide dependiendo si es
Si está dividida la válvula septal en dos, o la válvula anterior en dos, o la posterior en dos. En lugar de ser tricúspide, sea cuatricúspide. Eso ya son cosas que se han visto ya más recientemente. Pero su nombre, independientemente sean 3 o 4, es tricúspide. Bien, correcto. Las válvulas tricuspidia, ¿qué tipo de válvula es? Es una válvula que está hecha para manejar volumen o manejar presión. Stephanie. Se encarga de manejar volumen. Exactamente, como es volumen, entonces tiene un aparato subvalvular, ¿verdad? Entonces es una válvula de tipo auriculoventricular. Muy bien. Ahora pasando al ventrículo derecho, el ventrículo derecho, ¿qué forma dijimos que tenía? ¿Era de diamante? No tanto. A ver, otra opción. José. Piramidal. No te di, perdón. Piramidal, ¿sí me escucho? Piramidal es del BI, el BD. Oh. Acuérdense que el ventrículo derecho les dije que tiene una forma como más compleja, ¿no? ¿De boomerang? Exactamente, muy bien, Mari. Una forma de boomerang, porque tiene una parte de entrada, una vía de entrada, y tiene una vía de salida. Por eso tiene una forma como de boomerang. ¿Sí? Entonces, y que ahorita vamos a ver la imagen, que el ventrículo derecho lo que hace es que está como abrazando al ventrículo izquierdo. ¿Okay? El ventrículo derecho tiene una forma más difícil de entender, más compleja, su contracción es mucho más compleja, y tiene estructuras que lo va a diferenciar, que lo vimos en la clase pasada. Uno es la presencia de la banda moderadora, es una estructura que va a dar soporte, va a atravesar el ventrículo derecho, una estructura muscular, ¿sí? Que atraviesa el ventrículo derecho, que el ventrículo izquierdo no la tiene. Otra cosa diferente es que tiene esta zona del ventrículo derecho, que es la vía de salida del ventrículo derecho, que es una antecámara, ¿verdad? Que dijimos que esa se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama esa antecámara o el tracto de salida del ventrículo derecho? La cresta supraventricular de His. La cresta supraventricular justamente es la división, o sea, es lo que nos marca la frontera entre la vía de entrada y la vía de salida. La cresta terminales o cresta supraventricular, muy bien, pero esa área que le estoy dibujando, ¿cómo se llama? Porque la cresta es lo que te marca la diferencia entre uno y otro, sí, pero ese espacio de la vía de salida tiene un nombre. El pilar. Cristian. El infundíbulo, ¿no? Exactamente, pues el infundíbulo o el cono arterial, muy bien, correcto, que es una estructura que la diferencia del ventrículo izquierdo. La otra diferencia es que tiene su válvula tricúspide, y acuérdense que la válvula tricúspide siempre se implanta más apical que la válvula mitral, queda como más arribita. Supongamos que este es el ventrículo derecho con su válvula, y el ventrículo izquierdo queda como más hacia abajo su válvula. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda. Entonces, fíjense cómo esto, que es la válvula tricuspidia, lo estoy poniendo, acá sería como la región del ápex, la región más apical, ápex, acá. ¿Sí? Esta es una región como más basal. Entonces, la válvula tricúspide está quedando más hacia el ápex que la válvula mitral que está acá arriba. Entonces, es algo que siempre nos ayuda a diferenciarlo, porque hay una regla, no me acuerdo si se los mencioné ya, pero que siempre la válvula sigue a su ventrículo. Entonces, si la válvula tricuspidia está aquí, yo sé que forzosamente esto es el ventrículo derecho. Porque hay veces en las cardiopatías congénitas se mezclan, invierten. Entonces yo puedo hacer algo al contrario, donde el ventrículo derecho, a la válvula tricuspidia yo lo encuentre a la izquierda, ¿sí? Y la que está menos apical esté del lado derecho. Entonces, si yo veo esto en un pacientito, que la válvula que está más apical está a la izquierda, yo sé que esta es mi válvula tricuspidia. Esta es mi válvula tricuspidia. Y si esta es mi válvula tricuspidia, por la regla de que las válvulas siguen a su ventrículo, las válvulas AB, este será mi ventrículo derecho, y yo diría que este paciente tiene una transposición, ¿verdad? Tendría invertido los ventrículos. ¿Ok? Bien. Correcto. Bien, entonces la sangre sale a través del infundíbulo del cono arterial hacia la válvula pulmonar,
que la válvula pulmonar, ¿qué tipo de válvula es? ¿Sigmoidea o AB? Sigmoidea. Sigmoidea. Muy bien. Sigmoidea. Entonces, es una válvula trivalva, tiene tres valvitas, perdón, que va a conectar al tronco de la pulmonar, que sería este tubito de aquí, el tronco de la arteria pulmonar, el TAP, y que después se va a bifurcar en la rama izquierda y la rama derecha, ¿no? Llega a los pulmones, se oxigena en los capilares pulmonares y va a regresar a través de las venas pulmonares. ¿Cuántas son? ¿Cuántas venas pulmonares son? Levante la mano. 2, 3, 4, 5. José Francisco. 2. Pulmonar izquierda y pulmonar derecha. Pero. Bueno, son 4. 2 en pares, pues. Son en pares. Pero me quería referenciar a eso. Bueno. Sí, son 4. 2 derechas y 2 izquierdas. Y se dividen en superior e inferior. ¿Sí? Entonces tenemos la vena pulmonar superior derecha y la inferior derecha, igual del lado izquierdo. Muy bien. Ya habíamos platicado que el tejido alrededor de la inserción de las venas pulmonares con la aurícula izquierda son zonas muy importantes, porque cuando hay un problema por allí, se puede generar un problema de arritmias, ¿verdad? Sobre todo, que habíamos dicho, la fibrilación auricular, ¿verdad? Ok. La aurícula izquierda habíamos dicho que es más lisa, más sencilla, y esta se va a conectar a la válvula mitral, ¿verdad? ¿Cuántas valvas tiene la válvula mitral? José Francisco. 2. Perfecto. ¿Y cómo se llaman? Ay, ya me torció. ¿Quién se acuerda? A ver, Stephanie. Pues son las que se encargaban, no tienen soporte subvalvular y se encargan de la presión, de manejar presión. Esas son las sigmoideas. La sigmoidea, acuérdate que es aórtico y pulmonar. Ahorita estamos hablando de la mitral. La mitral sí tiene Perdón, una el volumen, ¿no? Exactamente, volumen. Ahí sí. Como es de volumen y sí tiene un aparato subvalvular. Bien, pero esta válvula mitral tiene 2 valvas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las valvas? Derecha, izquierda, superior, inferior, anterior, posterior. A ver, Diana. Era anteromedial y posterolateral. Te confundes con los músculos papilares. Esos son los músculos papilares de la mitral. Pero las valvas sí, más o menos, es anterior y posterior. Y se conectan a los músculos papilares que sí son los que mencionaste. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Entonces, la válvula mitral, como es una válvula auriculoventricular, sí tiene aparato subvalvular, ¿sí? Y maneja volumen. Correcto. Vamos a ver un video de eso. Y el ventrículo izquierdo, entonces, su forma, aquí sí, lo que me decían, tiene forma piramidal, ¿sí? Forma como una bala, es más sencillo, no tiene una banda moderadora, no tiene un infundíbulo, pero sí tiene un tracto de salida, que si se fijan en la imagen, está conformado por la valva anterior de la mitral, que es esta, y el septum interventricular. ¿Se acuerdan? El septum interventricular tenía 2 porciones. ¿Cuáles eran? El septum interventricular. ¿Quién me dice? Esponjoso, liso, Membranoso y muscular. La Perfecto. membranosa es más delgada y la muscular más gruesa. Bien, Eli. Muy bien. Además levanta la mano. Pero sí, estás en lo correcto. Y que es importante porque el septum membranoso, este de acá, sí, es el que recibe el flujo de la arteria coronariana derecha, ¿verdad? Y que la parte muscular, o sea, ya el segmento medio y distal, sí, recibe el flujo de la coronariana izquierda. Perfecto. Muy bien. Y por último, entonces, va a salir la sangre a través de nuestra válvula aórtica, ¿sí? Que es un tipo de válvula, ¿de qué tipo? ¿Sigmoidea o AB? Emanuel. Sigmoidea. Sigmoidea, muy bien. Y, a ver, Ana Sofía, dime cuántas valvas tiene la aorta. Tiene 3. 3, perfecto. ¿Y te acuerdas de sus nombres? Era lateral, medial. No. No, mentira. No. A ver, Alba, ¿te acuerdas? Creo que era derecha, izquierda
y la tercera creo que era no coronaria o algo así. Exactamente, muy bien. Justamente recibe su nombre porque de esas 3 valvas que tenemos, cada una tiene un seno coronario. Las válvulas sigmoideas tienen un seno coronario, que es una bolsita básicamente que tiene la forma de la valva, y lo que hace es que en diástole, cuando regresa la sangre de manera retrógrada, pega en la válvula aórtica cerrada y pega en los senos de valsalva, que son como unas bolsitas que cachan la sangre y la dirigen hacia el seno, hacia su óstum coronario, que es donde van a nacer las arterias coronarias. Una derecha, una izquierda, y la valva que se queda bailando porque no le tocó ninguna coronaria, se llama no coronariana, ¿verdad? Ahorita vamos a ver también una imagen, un video de esto. Ok, muy bien, entonces ahí vamos bien. Vamos a hablar unos puntos muy importantes en relación a el volumen, a la cuestión hemodinámica. Un punto importante es el volumen latido. ¿Qué es el volumen latido? Es la cantidad de sangre que se expulsa en cada contracción ventricular. La expresamos en mililitros y la podemos calcular si yo tengo el volumen diastólico final y de resto el volumen sistólico final, la resta de estos dos me va a decir el volumen que nuestro ventrículo expulsó en una contracción. Esto le vamos a llamar volumen latido. El volumen latido es importante porque para poder calcular el gasto cardíaco necesitamos el volumen latido. Entonces, si yo tengo el volumen latido de un paciente, que en promedio un adulto es 70 mililitros, ¿sí? Y lo multiplico por el número de latidos, o sea, la frecuencia cardíaca por minuto, me va a dar mi gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco es igual el volumen de sangre que se expulsa, pero por unidad de tiempo, ya no por latido, por unidad de tiempo. ¿Y cuál es esa unidad de tiempo? 1 minuto, 60 segundos. Entonces, si yo tengo los 70 latidos, la frecuencia por minuto de mi paciente, y lo multiplico por el volumen latido de un adulto promedio, que en este caso estamos poniendo 70, me estará dando mi gasto cardíaco, que por lo general el gasto cardíaco está en relación a 5 litros por minuto. Bien. Otra cosa importante, aparte del volumen latido y del gasto cardíaco, tenemos el índice cardíaco, ¿verdad? El índice cardíaco es la relación del gasto cardíaco por la superficie corporal total de mi paciente, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un paciente de 2 metros de altura, que tenga un gasto cardíaco de 5, por ejemplo, a que tenga un paciente de 1,40 m, una adulta mayor chaparrita, ¿sí? Que obviamente el gasto cardíaco de 5 pues le va a estar hasta de sobra, ¿no? Por eso tenemos que correlacionar o indexar el gasto cardíaco por la superficie corporal total, que eso le llamamos índice cardíaco, ¿sí? El índice cardíaco lo normal es que sea por arriba de ¿qué? De 2.2, 2.5 es lo normal, ¿sí? Bien. ¿Qué factores van a regular mi gasto cardíaco? Y son 3 y siempre hay que tenerlos en mente. Porque cuando yo tengo un paciente en el cual me hablan porque está chocado en urgencias, yo quiero saber si es cardiológico, y si es cardiológico tengo que pensar en mi gasto cardíaco. Entonces tengo que evaluar estos 3 parámetros: la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga, vamos a hablar de la precarga de cualquier factor que condicione, ¿sí?, la capacidad de la longitud de estirarse de las fibras musculares de mi corazón. Entonces, estas situaciones las vamos a subdividir en estas 4. Es decir, factores que modifican mi precarga será, número 1, el retorno venoso. ¿Cuánta cantidad regresa hacia mi corazón? Punto número 2, la distensibilidad ventricular. Y la distensibilidad ventricular me refiero a la rigidez del ventrículo. Si el ventrículo está muy rígido, por más retorno venoso bueno que tenga, si no se distiende, obviamente no le va a caber más sangre. Oiga, doctor, ¿y por qué puede ser que baje la distensibilidad del ventrículo? Puede ser, por ejemplo, un paciente que ya recibió radioterapia, quimioterapia,
que usó tóxicos, o sea, drogas, que tuvo una miocarditis por un proceso viral, que tuvo una cardiopatía isquémica, que todas estas situaciones hacen que el ventrículo se haga rígido. Entonces, su capacidad de ¿qué? De distenderse, de distensibilidad, de complianza, va a disminuir. Otro factor va a ser la contracción auricular. La contracción auricular, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que está taquicárdico, que trae frecuencias, no sé, 150, 200, por alguna taquiarritmia, ¿qué pasa? Que está tan rápida la contracción que entonces llega un punto en el cual el llenado ventricular no va a ser adecuado, ¿sí? Porque está muy rápido el corazón. O a lo contrario también, que esté una contracción no efectiva, ¿verdad? Ya habíamos dicho, la contracción auricular, ¿cómo tiene que ser? Así, ¿verdad? Si la contracción de mi aurícula está vibrando nada más, entonces va a hacer que ese 20% de mi gas, de mi llenado ventricular, caiga. Entonces eso también va a hacer que la precarga, o sea, la capacidad de distenderse y de llenarse de mi ventrículo esté baja, ¿verdad? Bien. Y por último, la frecuencia, que es lo que ya les estaba diciendo también, que si yo tengo un paciente taquicárdico, está rapidísimo. ¿Qué pasa? Si yo tengo, está contrayéndose mi ventrículo muy rápido, el tiempo de la diástole, o sea, de llenarse, de relajarse el ventrículo y llenarse de sangre, pues se acorta. Entonces, voy a tener contracciones muy rápidas, pero diástoles chiquitas. Entonces, aunque tenga buen retorno venoso, como no le estoy dando tiempo de llenarse, pues la cantidad de expulsar sangre también va a ser baja, por un problema de precarga ocasionado por un componente que se llama frecuencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Diana, me levantaste la mano, dime. Ay, perdón. Es que solo quería preguntarle si lo mismo que sale en la precarga era lo mismo que tenían que regresar en el retorno venoso. Sí, sí, sí. O sea, aparte, uno de los componentes de la precarga es el retorno venoso, ¿sí? Y acuérdate que es un circuito cerrado. Entonces, lo que manda el corazón anterogradamente por la aorta tiene que regresarle de manera retrógrada, ¿sí? Por nuestro sistema venoso. O sea, es un circuito cerrado, tiene que ser lo mismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un paciente, en caso del retorno venoso, que tiene un sangrado tubo digestivo, que va a estar hipovolémico, porque el corazón sí te manda la cantidad, pero la está perdiendo por algún lado, ¿sí? Es un ejemplo, pero también puede ser un accidente, un politrauma que está sangrando en abdomen, por ejemplo. Entonces, la cantidad de sangre que le está regresando al corazón por la vía venosa está bajita porque la está perdiendo por algún lugar. El corazón sí te la manda, pero la tira en algún punto y a la hora que tiene que regresar al corazón para que te la vuelva a mandar, le está llegando menos porque tenemos un sangrado de algún lado. Ese, por ejemplo, sería una causa de un choque cardiogénico por un problema de precarga, específicamente por un problema de retorno venoso. Y ahí, ¿cómo lo trataríamos? Con líquidos intravenosos, ¿verdad? Es lo que necesita. Eso y operarlo para quitarle el sangrado donde lo tenga, ¿verdad? Ok. ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esto es la precarga. Ahora, la poscarga va a ser todo aquel factor que se resista o que haga que se resista la expulsión de sangre por parte de mi ventrículo. Todo lo que se oponga a la expulsión de sangre. Y aquí prácticamente tenemos dos cosas. Es la resistencia que da la aorta, porque acuérdense que la aorta, ya vimos, ahorita vamos a ver un video donde se ve que la arteria aórtica es laxa, se puede adaptar, se puede distender y se puede contraer. Entonces, cuando va a expulsar la sangre el ventrículo, lo expulsa entre una aorta que se distiende, que está relajadita, para que la presión dentro de ella esté bajita y no le cueste tanto trabajo al corazón contraerse y mandarle la sangre a través de él. Pero si yo tengo una válvula aórtica que está rígida, está como un tubo pétreo duro, porque puede tener un problema de la colágena, porque tiene una calcificación de la aorta ascendente degenerativa o por un proceso inflamatorio acelerado, por ejemplo, una paciente lúpica, un paciente con artritis reumatoide, con una enfermedad de la colágena, que hace que el tubo de la aorta se haga rígido. Entonces, como no se puede relajar la aorta, el ventrículo izquierdo, para tratar de vencer la presión que está dentro de la aorta, le va a costar más trabajo, tiene que hacer más fuerza para poder vencer la presión dentro de la aorta que está rígida y que no se puede relajar, ¿sí? Entonces, esto va a ser uno de los componentes que afecten mi poscarga. Por ejemplo, también un paciente que esté en una crisis hipertensiva,
paciente que está en crisis hipertensiva, sus arterias en general van a estar espasmadas, contraídas. Entonces, en ese caso, el paciente va a tener mucha poscarga, ¿sí? Son pacientes que llegan inestables hemodinámicamente por una crisis hipertensiva y lo que hacemos, le administramos algún vasodilatador para que la arteria se relaje y obviamente la resistencia que está ofreciendo, la poscarga, también baje y el paciente ya pueda estabilizarse. ¿Ok? Bien. Y la otra resistencia es la resistencia periférica, o sea, la que se da por los capilares o las arteriolas periféricas, ¿no? Que también puede eso generar, ¿sí? Un incremento en la poscarga. Por ejemplo, un paciente que tenga algún proceso de fibrosis periférica, ¿no? Una esclerosis múltiple, una esclerosis sistémica, que esté generando afectación a nivel periférico de las arteriolas, ¿no? Entonces, esto sería lo que le estaríamos llamando poscarga, ¿no? Todo lo que se resista a la expulsión de sangre por parte del ventrículo. Y por último, el tercer factor es la contractilidad, que es ya la fuerza intrínseca del músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener un paciente que, por ejemplo, llega por un infarto agudo al miocardio, trae asinesia del territorio de la descendente anterior y trae una fracción de eyección del 20%. Entonces, un paciente que llega a urgencias está chocado y ahí lo que le hace falta a ese paciente es que, y me reportan que en el eco trae FEBI de 20, quiere decir que está muy débil el corazón. ¿Qué hago ahí? Pues estimulo algo o le doy algo que pueda mejorar esa contractilidad. Por ejemplo, ahí entran los fármacos inotrópicos. Los fármacos inotrópicos, como la dobutamina, tienen un efecto inotrópico, hace que la contracción sea más fuerte. Aparte tenemos fármacos vasopresores, por ejemplo. Los vasopresores hacen que los vasos arteriales periféricos se contraigan. Por ejemplo, ¿dónde me sirve eso? En un paciente igual que está chocado, pero que le hacen su eco y dice, ¿sabes qué? El corazón se mueve perfectamente bien. Trae fracción de eyección normal, está arriba del 55%, entonces no es un problema de contractilidad, ahí es un problema de que muy probablemente sea un problema séptico, que tenga una neumonía, algún proceso infeccioso en un lugar, que las citocinas C que se liberen produce una vasodilatación de las arterias y hace que la presión arterial caiga, no por contractilidad, sino porque la poscarga, que son las arterias periféricas, está caída, está vasodilatada. Entonces, en esos casos, ¿yo qué hago? Yo le voy a dar no un inotrópico, porque la contractilidad está normal. Le voy a dar algo que me permita que los vasos periféricos, las arterias, se contraigan un poco más y eso me dé, ¿sí?, aumento de la presión. ¿Qué fármacos, por ejemplo, serían los vasopresores? Como la norepinefrina, ¿sí?, que es la de elección para pacientes que estén en problema séptico con vasodilatación periférica. Y otro tipo es, por ejemplo, que sea un paciente que tenga un problema, por ejemplo, que llegue bloqueado. Paciente que llegue con frecuencias de 20 por un bloque AB completo, ahí la contractilidad te van a decir, pues se contrae bien el corazón. El problema es que está lento. Entonces, inotrópico, pues no. Ahí sobre todo lo que daríamos sería un fármaco cronotrópico positivo. Por ejemplo, la atropina sería una opción. Otra opción también sería la dopamina, ¿sí?, a dosis bajitas. Bien. Entonces, por eso es importante que tengamos y que entendamos en la definición de gasto cardíaco y qué factores regulan el gasto cardíaco. Los tres factores: precarga, poscarga y contractilidad. Porque entendiendo eso, yo puedo buscar la etiología. Tengo un paciente chocado, entonces yo quiero saber, oye, ¿sabes qué? ¿Trae un problema de precarga, poscarga o contractilidad? ¿Está sangrando? ¿Sí? ¿Trae una crisis hipertensiva? ¿Trae disminución de la contractilidad? Porque en base a eso, pues va a ser la terapéutica que yo le voy a dar a mi paciente. ¿Está sangrando? Líquidos. ¿Trae un problema de poscarga? A lo mejor le dejo un vasodilatador periférico. Que viene una crisis hipertensiva, por ejemplo, le administro nitroglicerina o nitrocruciato. Un paciente que viene con problema de contractilidad, le dejo, por ejemplo, dobutamina, en dado caso. ¿Okay? Bien. Y ahora vamos a hablar sobre el sistema de regulación del bombeo del corazón, ¿sí? Es decir, cómo se adapta el corazón a la frecuencia y a la fuerza de contracción. Y son dos mecanismos separados. Uno es la regulación intrínseca, o sea, que el mismo corazón se adapta, y la regulación extrínseca, o sea, algo que adapta, ajusta al corazoncito.
La regulación intrínseca básicamente nos está hablando del mecanismo del Frank-Starling, que nos dice que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor fuerza contráctil va a tener, ¿sí? Entonces, si le llega mucho volumen por el retorno venoso, el ventrículo se dilata más para que le quepa más sangre y va a contraer también con mayor fuerza para mantener ese gasto cardíaco. Es el mecanismo de Frank-Starling, que a mayor dilatación, mayor fuerza contráctil para adecuarse a la cantidad de sangre. Ese es el mecanismo intrínseco. José, ¿qué pasó? Este mecanismo viene siendo a lo que les pega a los atletas de alto rendimiento, ¿no? Que vienen siendo corredores de 100 metros, 200, que vienen con una cardiomegalia a tope porque ocupan mucho bombeo y el corazón pues tiende a crecer, me parece, porque ocupan un mayor volumen sanguíneo y el corazón tiende a crecer para bombear más sangre, me parece, o estoy estoy equivocado. Justamente ese es el mecanismo que los atletas de alto rendimiento manejan ventrículos hipertróficos, pero con tamaño también ajustado, ¿sí? Y es un mecanismo de adaptación. De hecho, los jugadores de alto rendimiento dejan de hacer la actividad y se regresa a la normalidad, porque es un mecanismo de adaptación, y se hacen bradicárdicos, de hecho. Son corazones muy eficientes, que con menos frecuencia cardíaca pueden mandar la cantidad de sangre que requieren. Y eso se hace, obviamente, con el entrenamiento intensivo. Pero sí, por ahí va la cosa. Ok. La regulación extrínseca, ¿sí? Básicamente se refiere al sistema nervioso autónomo. Y del sistema nervioso autónomo sabemos que es por dos sistemas, dos mecanismos, la estimulación simpática y la estimulación parasimpática. La estimulación simpática es lo positivo, ¿no? Yo siempre digo que es como el yin y el yang, ¿no? El bueno y el malo. La estimulación simpática nos aumenta la frecuencia, o sea, es cronotrópico positivo, y aumenta la fuerza de contracción, o sea, es inotrópico positivo. Y el parasimpático es todo lo contrario, es cronotrópico negativo y es inotrópico negativo también. O sea, nos baja la fuerza contráctil. Entonces, como vamos a ver en la siguiente imagen, la regulación del bombeo cardíaco es algo que es una mezcla del sistema simpático y parasimpático. Están mezclados. Como podemos ver, se da por dos plexos, el plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo. Y cada uno de estos, como pueden ver en la diapositiva, está mezcladas fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Es un equilibrio entre los dos. De hecho, estos dos plexos después tienen ramas comunicantes entre el superficial y el profundo. Tiene que haber un equilibrio. Cuando se pierde este equilibrio, es cuando tenemos pacientes que manejan frecuencias bajas o presiones bajas o mixtas. ¿Qué pasa ahí? Que tenemos muchas patologías que se llaman, por ejemplo, la disautonomía. Cuando se pierde este equilibrio y hay más estímulo parasimpático, ¿qué pasa? Vamos a tener más efecto cronotrópico negativo, o sea, vamos a tener pacientes bradicárdicos. Y vamos a tener también pacientes con efecto hipotensor, que manejan presiones bajitas. Y eso va en relación a esta desregulación de nuestro sistema cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Son los pacientes que tienen disautonomía, que manejan presiones bajitas y que se me andan desmayando por deshidratación, por exceso de calor, y que también aparte pueden tener una respuesta anómala, ¿sí? Un estímulo parasimpático ante un evento nocivo. ¿Qué es la normalidad? Ante un evento que nuestra mente lo percibe como una agresión, piensa, esto es algo peligroso para mí, tengo que aumentar la sangre que me llega al cerebro para pensar rápido y actuar, y tengo que aumentar la sangre a mis músculos para que tengan la capacidad de defenderse o de correr rápido. Entonces, ¿qué hace? Estímulo simpático. Aumento el volumen de sangre, o sea, la fuerza contráctil y la frecuencia contráctil, la frecuencia cardíaca. Eso es lo normal. Pero hay gente que tiene esta regulación del bombeo cardíaco no adecuada y que en lugar de estimular la vía simpática, estimula más la vía parasimpática.
Y en lugar de aumentar el flujo hacia el cerebro y hacia los músculos, hace lo contrario, estimula parasimpático, baja frecuencia cardíaca, baja presión arterial, y los pacientes cuando tienen algún susto a veces se desmayan, ¿no? Ven sangre y se desmayan. ¿Sí? O a veces una mala noticia, un dolor, las personas pueden detectar o su mente detectar ese estímulo nocivo de diferentes maneras, ¿no? Y es cuando los pacientes se están desmayando, los abordamos y por resulta que era una disautonomía, que por lo general las vemos en pacientes jóvenes, tiende a haber más en mujeres, pero también pasa en los hombres. Y por lo general nos habla que todo ese sistema de regulación todavía está inmaduro. Muchas veces con el tiempo se va quitando. Pero también pasa en adultos mayores y bueno, ahí ya es algo que ya está establecido y hay que dar manejo para eso. Y ya para terminar, vamos a ver este videito en el cual vamos a ir viendo lo que ya platicamos, lo de la anatomía, ¿sí? Vamos a prestar atención y voy explicando sobre la marcha. Ok, entonces aquí tenemos un corazón en el cual obviamente es de una vaquita, ¿sí? Pero es anatómicamente igual al del humano, más que más grande. Estamos viendo el tamaño, nos está marcando como 17 a 18 centímetros, el del humano es menor, alrededor de 12 a 14. Vemos cómo es más longitudinal que ancho, ¿sí? Y vamos a ver ahorita la porción, el peso. En este caso, el peso nos lo marcan como 750 gramos, pero el del humano está alrededor de los 350, ¿verdad? Más pequeño. Estamos viendo aquí la parte anterior. Veamos, tenemos como lo que llamamos la cruz del corazón, tenemos una parte blanquecina vertical y una horizontal que está conformado por, voy a regresar un momentito. Ok, que está conformado por el surco interventricular aquí, que es esta grasita que se ve aquí, y yo les había dicho que donde está el surco interventricular, por ahí está el septum interventricular, y sobre el septum interventricular corre la arteria descendente anterior, que es una rama de nuestro tronco coronario izquierdo, o sea, de la arteria coronaria izquierda, y que esta descendente anterior da fibras septales, es decir, que penetran hacia el septum interventricular, y fibras diagonales, que son estas que vemos aquí, que le van a dar flujo hacia mi cara anterior de mi corazón. Y acá estamos viendo parte de la arteria circunfleja, que su nombre era circunfleja porque circunda al corazón, ¿verdad? Y va a dar ramitas obtusas marginales que le van a dar flujo, sobre todo a la cara lateral de mi ventrículo izquierdo. Aquí tenemos otra línea blanca, que es la grasita del surco auriculoventricular. Nos va a separar los ventrículos abajo. Aquí tengo ventrículo izquierdo de este lado y acá tengo ventrículo derecho. En la parte de arriba tendremos aurícula izquierda y más de este lado aurícula derecha. ¿Okay? Surco auriculoventricular. En la parte superior, aquí estamos viendo lo que son los grandes vasos. Estamos viendo al centro la aorta, aquí está, la que estamos agarrando, está aquí la aorta, vean cómo es gruesa, ¿sí? Pero es elástica por lo que estábamos platicando. De este otro lado es la pulmonar, vean cómo es más delgadita porque maneja menos presión, pero también es elástica, comparándola con la aorta, más delgadita, la pulmonar, que la aorta es elástica. De este lado vemos las aurículas, la aurícula izquierda, vean cómo es más translúcida, ¿sí? Aún así, se contrae, ¿sí? Pero es una estructura más delgada comparada con los ventrículos. Esto es la aurícula izquierda, ¿ok? La aurícula derecha estará de este lado, acá enfrente. Aquí. ¿Ok? Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a adelantarnos poquito y vamos viendo entonces esta imagen. Aquí estamos viendo del lado izquierdo, aquí tenemos ventrículo izquierdo, acá tenemos ventrículo derecho, aquí tendremos entonces nuestro septum interventricular, la rama, la descendente anterior, aquí estamos viendo, esta es la DA, aquí tendríamos las ramas diagonales, que podemos tener varias. Aquí tenemos una ramita de nuestra arteria circunfleja con sus ramas obtusas marginales. Entonces, aquí estamos, vean el tamaño del ventrículo izquierdo, mucho más grande, y el tamaño del ventrículo derecho, que es más pequeño, ¿verdad?
como hemos visto en las clases. Déjenme ver. Ok. Y estamos viendo ahora la parte posterior. Así como tenemos la descendente anterior, también tenemos la descendente posterior, que va por esta línea. Este es el surco interventricular posterior, con su descendente posterior. La arteria que le dé flujo a la descendente posterior se va a llamar dominante. Si la arteria coronaria derecha le da flujo a la DP, a la descendente posterior, diremos que tenemos dominancia derecha, y si el flujo de la DP la da la arteria circunfleja, diremos que tendrá una dominancia izquierda, ¿verdad? Aquí estamos viendo igual, ventrículo izquierdo acá, ventrículo derecho acá, vean las proporciones, el surco aurículo-ventricular con sus aurículas izquierda acá y aurícula derecha por acá. Igual tenemos la cruz del corazón en esta zona, ¿verdad? Que donde está la cruz es una zona fibrosa que le da soporte a nuestras estructuras valvulares. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una incisión sobre el septum interventricular para comenzar a ver las estructuras intraventriculares y ver el aparato subvalvular mitral. Vamos a hacer la incisión aquí sobre la arteria descendente anterior. Estamos incidiendo sobre el septum interventricular, pero hacia el ventrículo izquierdo. Vean el grosor de la pared ventricular. Mucho más gruesa. Y ahorita lo vamos a comparar con nuestro ventrículo derecho. Vamos a ver cómo la proporción es mucho menor. Ahí empezamos a ver ya algunas de las estructuras internas, blanquitas, que es el aparato subvalvular mitral. Vean la proporción BI-BD con su septum interventricular. Vamos a ver estructuras blancas, que es los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y la válvula auriculoventricular del lado izquierdo, que sería la válvula mitral. Ahí hicimos una incisión más hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde justamente estamos viendo aquí la valva anterior de la mitral. Vean cómo tiene sus cuerditas de tercer orden, de segundo y de primer orden en el borde libre. Aquí tengo el septum interventricular y vean cómo este espacio que está entre la valva anterior de la mitral y el septum interventricular, la zona más membranosa, le llamamos tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es una estructura virtual porque no es como tal una cavidad. Aquí vamos a meter este marcador por la aorta ascendente, vamos a cruzar la válvula aórtica y vamos a llegar aquí al tracto de salida del ventrículo izquierdo, fíjense. Estamos dentro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y hasta la cavidad ventricular, ¿sí? Ahí está cómo se insertan las cuerdas hacia su músculo papilar. En este momento vamos a ver las valvas de la aorta. Vean cómo son muy delgaditas. Veanlas, muy delgaditas. Dijimos que es la valva coronariana derecha, la izquierda y la no coronariana. Ahorita vamos a ver otro video más adelante. Bien, vamos a ver, vean la parte interna del ventrículo. Vamos a abrir ahorita, vamos a cortar aquí la válvula mitral, el anillo mitral, para poder abrir toda la estructura y que vean la parte interna. Bien, ahí ya cortamos y estamos viendo al fondo la aurícula izquierda. Vean cómo es más lisa comparada con la aurícula derecha que vamos a ver. Por ahí se ven unos orificios dentro de la aurícula, que son las venas pulmonares. Aquí estamos viendo la válvula mitral con su valva anterior y posterior. Vean cómo se insertan sus cuerdas hacia su músculo papilar, que tenemos dos. Vamos a abrir un poquito más el ventrículo para que vean las paredes ventriculares izquierdas, que son más lisas. Y ahora vamos a hacer una incisión sobre el septum interventricular, pero dirigiéndonos hacia el ventrículo derecho. Vamos a comparar ahorita que abramos un poquito más el grosor. Vean el grosor del ventrículo derecho comparado con el del ventrículo izquierdo, ¿no? Muy diferente por su funcionamiento de cada uno, ¿sí? Ventrículo derecho maneja más bien presiones bajas, ventrículo izquierdo presiones altas, por eso requiere más masa muscular para poder contraer y expulsar esa sangre. Vamos a ver ahorita las proporciones BD-BI, igual, en relación hacia el septum. Vean el septum interventricular, vean las paredes del BI, sí tiene trabéculas, pero son menos pronunciadas, menos profundas,
y ahorita las vamos a comparar con las del ventrículo derecho, donde vamos a ver que aquí, vamos a ver que son mucho más profundas las trabéculas que tiene. Estamos incidiendo más para poder ver, ahí justamente lo que abrimos es el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Ven esas membranitas que se están agarrando? Esa membranita es la válvula pulmonar, que es una válvula, dijimos, sigmoidea, y que tiene 3 valvas. Y justamente la zona que está aquí abajo es la zona del cono arterial o el infundíbulo, ¿verdad? Es una estructura que dijimos que nos lo va a diferenciar del ventrículo izquierdo. Ahí estamos poniendo el dedo a través del tronco de la pulmonar, llegando a esa zona del infundíbulo. Vamos a abrir ahorita un poquito más para que puedan ver, ¿sí? Aquí está la aurícula derecha, al fondo la válvula tricuspidia, esa membranita que se ve ahí. Vamos a ver un poquito más hacia el tronco de la pulmonar para tener más visión sobre el ventrículo derecho y la pared libre y puedan ver la comparación con el ventrículo izquierdo. Aquí vamos a ver, ahorita que abramos un poquito más, la válvula tricuspidia, parte de la válvula tricuspidia, porque a la hora que hicimos ese corte no la llevamos. Esta es parte de la válvula tricuspidia con sus cuerditas tendinosas. Vean cómo se inserta un pedacito aquí hacia el septum interventricular, que es el músculo de Luschka que habíamos visto. Y vean la pared del ventrículo derecho, vean cómo está más trabeculado, son más profundas esas trabéculas comparado con el ventrículo izquierdo. Igual la aurícula, vean el ventrículo izquierdo es más liso. Y la proporción que hemos platicado de BD, BI, y que el BD, está abrazando al ventrículo derecho. Y por último vamos a ver este videito es sobre la raíz aórtica. Aquí estamos viendo la raíz aórtica. Hicimos un corte donde estamos viendo las valvas de la aorta, la valva coronariana, la derecha, la izquierda y la no coronariana. Van a ver cómo estas valvas, ahorita vamos a sostenerlas, vean cómo son como unos nidos de golondrinas, como si fueran unas hamacas, unas bolsitas que atrapan la sangre en diástole y la dirigen hacia esos tubitos que estoy viendo ahí con la pinza, ¿sí? Y dirige el flujo para que se perfunda nuestro corazón en diástole, ¿eh? Que es una de las estructuras complejas de la raíz aórtica. Bien, ese es el último videíto. Ahora quiero escucharlos, a ver si tienen alguna duda o comentario.